Eugenio María de Hostos fue un intelectual educador, filósofo, sociólogo y escritor puertorriqueño. Era un hombre de ideas liberales, influenciado por el krausismo español y el positivismo. Hostos tenía un doble ideal: la independencia de su patria, Puerto Rico, y la educación de los pueblos. Eugenio María de Hostos soñaba con una América libre y unida, y luchó por ello desde su época de estudiante en España. Vio la educación como un fundamento del futuro de libertad y justicia, lo que lo llevó a recorrer todo el continente. Como su pensamiento había sido influenciado por el krausismo y el positivismo, implantó una nueva pedagogía dirigida a formar seres humanos completos, capaces de construir en sus propios países sociedades libres. Hostos reivindicó la ciencia y la razón frente a la orientación religiosa de la herencia colonial y una visión científica y ética que influyó especialmente en el campo de la moral, la jurisprudencia y la sociología, considerándose precursor fundador de la sociología en América. Se aplicó desde la adolescencia a un continuo autoexamen de su conciencia y sus pasiones, del que son frutos sus notables diarios y novelas de juventud. Su tratado moral, del cual forma parte su conocida Moral Social, lo señalan como el moralista de mayor altura en el siglo XIX. A los 13 años, en 1852, sus padres, Eugenio de Hostos e Hilaria María Bonilla, lo enviaron a España, donde empezó su bachillerato en el Instituto de Segunda Enseñanza de Bilbao. En 1858 ingresó en la Universidad Central de Madrid, formándose en Derecho, Filosofía y Letras, siendo discípulo de Julián Sanz del Río, teórico del krausismo, lo que determinó los derroteros filosóficos, pedagógicos y políticos por los que habría de discurrir su actividad intelectual. En 1863 publicó la novela La peregrinación de Bayoán, para hacer entender en España la penosa situación colonial de Cuba y Puerto Rico. Durante este periodo se destaca la denuncia de la represión militar y civil hacia los estudiantes en 1865 a través de una carta al periódico La Iberia. Además pronunció un discurso contra el régimen de la metrópoli colonial española en el Ateneo de Madrid en diciembre de 1868. Tras la proclamación de la Primera República Española, España adopta una nueva constitución en 1869, pero rehúsa extender a Puerto Rico y Cuba los derechos ciudadanos propios de una república federada. Como Hostos luchaba por la liberación de Cuba y Puerto Rico y esta no fue posible, decepcionado abandona España y viaja a Nueva York con el propósito de continuar la lucha para la liberación de Cuba y Puerto Rico. Allí formó parte de la Junta Revolucionaria Cubana, creada en Nueva York, y dirigió su órgano periodístico La Revolución. En 1875 se establece en Puerto Plata, República Dominicana, donde funda y dirige los periódicos Las Tres Antillas y Los Antillanos. En 1876 funda la Sociedad La Educadora. Posteriormente se dirige a Nueva York y de allí viaja a Venezuela, donde se inicia en la labor pedagógica. En Caracas, dirigió el Colegio Nacional de Asunción y el 9 de julio de 1877 se casó con la adolescente cubana Belinda Otilia de Ayala Quintana,
cuando él contaba con 38 años y ella 15. La pareja procreó 5 hijos: Luisa Amelia, María Angelina, Bayoán, Filipo y Eugenio Carlos. De 1879 a 1888, Hostos vivió en la República Dominicana. Fundó en 1880 la primera escuela normal de Santo Domingo, en la que no se estudiaba religión, ya que Hostos no era católico, sino moral social. En 1881 funda la Escuela Normal de Santiago de los Caballeros y en septiembre de 1884 se gradúan los primeros maestros normalistas. En dicha graduación, Hostos pronuncia un destacado discurso titulado Apología de la Verdad. En agosto de 1888 fundó en Santo Domingo la Escuela Nocturna para la clase obrera y publica su obra Moral Social. Abandona el país en diciembre del mismo año ante el ataque del presidente Ulises Erox. El gobierno chileno le propone entonces trabajar en la reforma de la enseñanza y el 18 de diciembre se traslada a Chile, donde vivió y trabajó entre 1889 y 1898. Hostos regresó a Puerto Rico en 1898, donde fue nombrado jefe de la comisión encargada de reclamar en Estados Unidos la independencia de Puerto Rico dentro de una confederación de las 3 grandes islas antillanas. En 1899 viajó a Washington para abordar desde el derecho internacional una entrevista histórica con el presidente William McKinley sobre los intereses y necesidades de Puerto Rico. Desde entonces fue denominado hombre altivo del trópico. Fundó la Liga de Patriotas, pero su esperanza de un Puerto Rico independiente se esfumó cuando el gobierno estadounidense decidió con la Ley Foraker del año 1900 convertir la isla en una colonia de Washington, D.C. En 1900, el gobierno dominicano le propone reorganizar la enseñanza pública del país y regresa a Santo Domingo en compañía de su familia, siendo nombrado inspector general de enseñanza pública. Un año después, dictó a sus discípulos lecciones sobre sociología que se publicaron con el nombre de Tratado de Sociología. En 1902 es nombrado director general de enseñanza a la vez que desempeña la dirección de la Escuela Normal de Santo Domingo. Hostos creó un sistema de enseñanza actualizado a la realidad existente que vivía la República Dominicana. Privilegiaba la razón y la ciencia y estaba en contra de los dogmas religiosos y la memorización como método de aprendizaje. Insistía en la enseñanza organizada, lejos de la influencia del Estado. Eugenio María de Hostos murió en su residencia Las Marías, en Santo Domingo, capital de la República Dominicana, el 11 de agosto de 1903, a la edad de 64 años. Su último deseo fue ser enterrado en Santo Domingo y que fuese llevado a Puerto Rico cuando su patria fuese libre e independiente.